Entonces ahí nosotros tenemos ese ejercicio, ¿verdad? Y entonces en estática vamos a trabajar con algo que se llama coeficiente de estática, ¿verdad? Se le llama coeficiente estático. Hay dos tipos de coeficiente, el estático y está el coeficiente dinámico. Entonces, vamos a tener, es muy importante, vamos a tener en cuenta que si sobre una superficie plana, nosotros tenemos una superficie plana, un cuerpo, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, sobre ese cuerpo van a actuar fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar? Hacia abajo tengo algo que se llama peso. La fuerza con que él va a ser tirado, ¿verdad? Hacia atrás hay algo que se conoce como el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, pero existen dos tipos de coeficiente que los vamos a ver. Y hacia arriba tengo la normal. Pregunta a Dani, para que me escribas ahí por el chat, Dani. O, bueno, Dani puede accesar a la pizarra. Vamos a hacerlo aquí. Dani, le pregunto algo en esta imagen para que me lo escriba a continuación. Y me escriba dos símbolos, si son iguales o si son diferentes. Pregunto, en relación a la normal, la fuerza normal y el peso. Le pregunto algo, Dani. Tenemos el cuerpo que está sobre una superficie. Hacia abajo tenemos el peso. Hacia arriba tenemos la normal. Le pregunto, Dani, la normal con respecto al peso, ¿son iguales o son diferentes? Pueden cerrar en círculo. Encierra en círculo cuál de los dos signos vamos a utilizar. Enciérrelo en círculo, Dani. Dani, ¿tenés acceso a la pizarra? Dani, ¿tenés acceso a la pizarra? O el que tenga acceso, Elian, si está ahí pendiente, encierra en un círculo cuál de esos dos signos vamos a utilizar cuando nos refiramos a la normal y al peso, porque ellos se equilibran. Entonces, ¿cuál vamos a tomar, Elian? Enciérrenlo en círculo, por favor. Correcto, muy bien, ahí ya le pusiste la flechita, excelente. Muy bien, entonces ahí nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué es ese símbolo? Perfecto, no, el que no son iguales, Elian. Recuerde que el que vamos a usar para que nos quede claro a todos, vamos a usar el igual. ¿Por qué? Porque ellas están en equilibrio, ¿de acuerdo? Ellas están en equilibrio. Por eso es que vamos a tomar el que son iguales. Entonces, fíjense bien, hacia acá va la fuerza y hacia atrás vamos a poner la fuerza de rozamiento. Y dijimos que las fuerzas pueden copiar, por favor, vayan copiando. Voy a ponerle la pantalla anterior para que vayan copiando en un documento en Word y me van escribiendo en el chat si ya lo hicieron. ¿Ya copiaron? Vamos con la siguiente pizarra.
Listo, correcto. Muy bien. Siguiente pizarra. Vayan copiando por favor en un documento en Word para que avancemos. Recuerden, para los que están viendo en la videoconferencia, ¿verdad? Ahí en la pizarra que les estoy mostrando, ¿verdad? La pizarra que les estoy mostrando, tienen que ir copiando en un documento en Word, ¿de acuerdo? Vayan copiando en su documento en Word. Ya tenemos lista la segunda pizarra. Ya, correcto. Vamos a la tercera. Muy bien. Entonces, ahora tenemos, pónganme mucha atención. Existen dos fuerzas de rozamiento. ¿Cuáles son las dos fuerzas de rozamiento? Se denominan fuerza de rozamiento estática, y fuerza de rozamiento dinámica. Le vamos a poner K, que tiene que ver con la energía cinética. Copien eso y me avisan. Entonces, tenemos dos fuerzas de rozamiento, la estática y la dinámica. A la estática le vamos a ubicar S, la letra S. ¿Ve? Static. ¿Bien? Correcto. Y vamos a tener la K, que sería la cinética o dinámica. ¿Ya está copiado? Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Ya copiaron todos? Correcto. Elian ya contestó. Los demás ya estamos listos. Bien. Entonces, tenemos que ambos coeficientes, fuerza de fricción, recuerden que se opone al movimiento y su ecuación va a ser igual a ¿qué? Su ecuación va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mu, ya sea estático o dinámico, multiplicado por la fuerza normal, para que anoten esa ecuación, ¿verdad? Ahora, si tenemos dos fuerzas de fricción. ¿Cuáles son las dos fuerzas de fricción? La fuerza de fricción estática, o también pues ya saben que se le escribe fuerza de rozamiento estática, aquí donde puse la otra F, y la fuerza de fricción cinética. Entonces van a tener la misma ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? Mu estático por la normal, mu cinético por la normal. Pueden copiar y pasamos a la siguiente pizarra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta pueden escribirme por WhatsApp, por el mensaje de texto de aquí de la pizarra, que aquí lo estoy viendo y lo estoy grabando también. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Copiado, ya Elian ya copió, los demás ya copiaron. Juan José, muy bien. Seguimos con la siguiente pizarra, muy bien. Entonces vamos a resolver un problema que es el típico. Bien, son los problemas típicos y en base a eso está la tarea. Vamos a hacer algunas situaciones. Muy bien, Dani. Entonces tenemos sobre una superficie cualquiera, vamos a tomar en cuenta, vamos como que si fuese una mesa. ¿Ah? Aquí vamos a tener el cuerpo de masa M. Aquí vamos a tener una polea y hacia abajo vamos a tener otro cuerpo.
vamos a tener un cuerpo de masa. A este le vamos a llamar 2 y a este le vamos a llamar 1. Unidos por unas cuerdas de esta manera. Bien, entonces vamos a ubicar en rojo las fuerzas que están interactuando. La masa 2 vale 80 kilogramos, por aquí lo voy a escribir, 80 kilogramos, y la masa 1 vale 20 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 1? Esta es la masa 1, ¿verdad? ¿Qué fuerzas van a actuar? Hacia abajo vamos a tener el peso 1. Hacia la derecha vamos a tener la tensión de la cuerda. Hacia arriba vamos a tener la normal 1. Y hacia la izquierda la fuerza resistiva que se opone al movimiento, porque el movimiento va hacia la izquierda. Aquí le voy a poner la flechita que indica hacia dónde se mueve el cuerpo 1. Masa 1 va hacia la derecha. ¿Estamos bien hasta ahí? Así es, Elian, como el de la tarea. Estoy explicando cómo la tarea, porque me interesa que ustedes aprendan a resolver el de la tarea, ¿de acuerdo? Están dos masas, te dan el coeficiente, te piden que el coeficiente, ¿verdad?, estático del bloque A y la superficie, te doy el coeficiente, determine el mínimo del valor de la fuerza. Bien, entonces esta fuerza yo ya te la di. Nosotros vamos a hacer el ejercicio similar a este, pero vamos a calcular el coeficiente. Este coeficiente de rozamiento se ubica en los dibujos entre la superficie y el cuerpo. ¿Quién tiene coeficiente de rozamiento? Es la masa 1 que está sobre la mesa. Entonces ahora los voy a invitar que copien, pueden copiar, y ahora vamos a extraer la masa 1. Quiero que hagan 2 copias de esta misma pizarra, las primeras flechitas que hice, y después con el análisis que vamos a hacer de la siguiente tarea, ¿verdad? De la siguiente pizarra. ¿Me avisan, por favor? Muy bien, copiado, correcto. Entonces, fíjense bien. Ok, ahora veamos el análisis en la masa número 2. En la masa número 2 tenemos, hacia abajo va el peso. Vamos a escribir peso 2. Hacia arriba va la tensión, que es exactamente el mismo valor de esta que tengo aquí. Y ese es el diagrama para la masa 2. Copien ahora de nuevo esa pizarra con el análisis de la masa 2. Cópienlo, por favor. Me avisan, por favor, que ya lo copiaron. ¿Listo? Listo, correcto, muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis primero. El primer análisis lo vamos a hacer con el cuerpo 1. Vamos a hacer ese primer análisis del cuerpo número 1. Fíjense bien. Entonces tenemos ahí masa 1. Tendríamos la masa 1
Hacia la derecha va la tensión, hacia acá va la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque él no se está moviendo. Y lo que me piden es calcular el coeficiente estático. ¿Bien? En este ejercicio. Coeficiente estático. Se lo voy a poner más acá, se lo voy a escribir. Vamos a calcular ese coeficiente estático. Hacia abajo tengo el peso 1 y hacia arriba tengo la normal. Muy bien. Vamos a extraer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces me quedaría sumatoria de fuerzas en X. Como está en equilibrio, usted lo va a escribir igual a masa a 0. Si estuviera en movimiento, ¿verdad? Aquí está la primera ley de Newton. Aquí, si fuésemos a analizar la segunda ley de Newton, si él se estuviera moviendo a la derecha, usted dice masa por aceleración. ¿De acuerdo? Masa por aceleración. Copien, por favor. Copien la pizarra. Copiado. Muy bien. Correcto. Entonces tenemos ahí. Entonces, nosotros tenemos que en la sumatoria de fuerzas en X, como está en reposo, es igual a 0. ¿Qué tenemos nosotros en la fuerza en X? Tenemos, fíjense bien, tenemos nosotros la tensión y tenemos la fuerza estática o la fuerza de fricción estática. Esta sería positiva y esta sería negativa. ¿De acuerdo? Entonces usted lo escribe y dice tensión menos la fuerza de fricción estática. Y eso es igual a 0. El sistema está en equilibrio. En la tarea yo les escribo, ¿verdad? Vamos a hacer en la tarea, vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿verdad? Fíjense bien, en la clase aquí yo lo voy a hacer de dos maneras. Estático que no esté en movimiento y cuando sí esté en movimiento, ¿de acuerdo? En este caso está en reposo para que lo tomen en cuenta. Por lo tanto, la tensión es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción estático. ¿Y a qué es igual el coeficiente de fricción estático? Recuerden que teníamos la ecuación aquí atrás. Miren, en una de las pizarras anteriores, coeficiente de fricción estático es mu estático multiplicado por la normal. Dicho eso, me quedaría fuerza de fricción, ¿verdad? Sería igual a mu estático multiplicado por la normal. Copien ahí para que continuemos. Ya tenemos la tensión. Ahora vamos a calcular. La sumatoria de la fuerza en Y. Me avisan, por favor. Sumatoria de fuerzas en Y. Solo traigo un vaso con agua, me permiten un segundito. Copien.
Ok, ya copiaron. Ya copiaron. Elian, ya copiaste. Puedes escribirme ahí para seguir. O Juan José, quien esté ahí cerca.